Hola, ¿cómo estás? Yo estoy acá en el aeropuerto de Nueva Delhi, pronto a partir a Katmandú, que allá voy a hacer un curso, que es un curso avanzado de los que ofrece Isha Yoga Center, que se llama Shunya Meditation. Es una técnica avanzada de meditación que se hace después de haber hecho el Ingeniería Interior, que es el primer curso que ofrece Isha. Y bueno, estoy acá en el aeropuerto de Delhi, te muestro un poco, esperando el vuelo y quería aprovechar para ponernos al día y contarte mucho de lo que estuve haciendo, que el último video que subí fue cuando yo estaba en Sadhanapada, que ahí en principio iban a ser 8 meses y estuve solo 3 meses porque para mí fue muy intenso, sobre todo el convivir con la cultura india, que yo no la conocía tanto como para meterme 8 meses a vivir y convivir. Así que bueno, por eso me fui, no por las prácticas en sí, que si bien son intensas y me mostraron un montón de cosas de mí que no me gustaban, sino que tampoco tenía un momento como para relajarme y en fin, bueno, dejé el programa y me fui a Tailandia, pensando que también que ya estaba con India, que no venía nunca más. Y me quedé en Tailandia casi 2 meses, ahí hice algunos trabajos de videografía, seguí con mis prácticas y después sentí que tenía que volver a India. Así que volví con la idea de que iba a trabajar en la escuela de yoga donde yo estudié en Rishikesh, que ahí hice un curso para ser yo profesor de yoga, que no es nada que ver a lo que te enseñan en el sur de India, en el ashram, que es donde yo estuve, que de eso voy a hablar. La diferencia entre hacer un curso de yoga en Rishikesh, que está promocionado como la capital del yoga y en realidad no van tan profundo, pero bueno, eso queda en cada uno. Yo esto lo estoy haciendo para mí, no para tener un título internacional que me habilite a trabajar como profesor de yoga. Yo quiero hacer este camino porque es mi camino. Así que yo en lo personal siento que lo mío va más por lo que se ofrece en el sur de India, en Isha Yoga Center. A mí las prácticas que enseñan ahí me sirven mucho y bueno, por eso ahora voy a viajar a Katmandú para seguir profundizando. Que después de este programa, Shunya, me quedaría hacer otro que se llama Baba Spandana, que ahí no te enseñan ninguna técnica, sino te hacen vivir una experiencia que es elevar la energía hasta el séptimo chakra y sentir esa experiencia de éxtasis, como para tener esa experiencia y aspirar a eso con nuestra práctica diaria. Así que voy a acomodar un poco el trípode. Ahí está. Eso por un lado. Me fui del programa de Isha, me fui a Tailandia, volví a Rishikesh pensando que iba a trabajar en la escuela de yoga, pero me pasó de que cuando llegué ahí es como después de todo lo que viví, no sentí que iba de acuerdo a mis valores trabajar en una escuela donde yo sentía que no, como que no era para mí estar ahí. Y descubrí haciendo otros trabajos de video que un lugar que es un ashram de música, y bueno, ahí aprendí música india y fui al concierto de Krishna Das. Bueno, me metí en todo el tema de los mantras, los ragas, como hermoso también eso. Es algo que me gustaría seguir haciendo, cantar mantras y el bhakti yoga, el yoga de la devoción. Así que bueno, quiero cumplir yo cuando empecé con esto, no me acuerdo cuándo fue, en septiembre me parece, septiembre del año pasado, cuando estaba en Trevelin viviendo, yo ya presentía que todo esto se me iba a venir. Y el primer video que hice, cuando yo conté que iba a empezar a viajar en Oriente, que hace desde febrero ya que estoy acá, casi va a ser un año,
Bueno, volví a Argentina 2 veces, pero... No, sí, 2 veces. Pero quería hacer 12 capítulos, como contar. Mi idea cuál era, ir documentando todo este camino espiritual lo más frecuentemente posible, pero veo que no lo puedo hacer, porque como es tan intenso esto, si vos estás en un camino así me vas a entender, pero si te vas a meter, ya te aviso que a veces se pone tan intenso que yo no puedo hacer un video, nada, porque no tengo la energía. Y a veces siento que cuando me pongo mucho en modo de video, de Instagram, de esto, lo otro, me salgo de mi práctica y empiezo a hacer un show. Entonces no quiero caer en eso porque me distraigo yo mismo, ¿viste? Y todo esto lo estoy haciendo para mí. Pero ¿por qué lo estoy documentando? Para que si a alguien le interesa meterse en esto, ver cómo es el camino, la evolución. Si bien yo cuando me fui a Patagonia, que es el primer video de esta serie que estoy haciendo, ya estaba en el camino, porque me inicié en ingeniería interior, que la iniciación es un cría que se llama Shambhavi Mahamudra Kriya. Es la primera iniciación en todo este recorrido que estoy haciendo. Ahí ya empezó a pasar algo y me fui de Buenos Aires a vivir a la Patagonia. Entonces ya estaba esto en mí, creciendo. Y ahí fue el primer video que hice. Y este, si no mal recuerdo, creo que es el décimo primero. Pero bueno, mi idea era documentar un año en videos para ir viendo la evolución. Así que, ¿qué siento ahora? Siento que no soy mi mente, tampoco soy mi cuerpo, estoy distanciado de lo que pasa en mi mente, todavía reacciono. India es un gran test para mí porque me hace reaccionar mucho. En la población, la mayoría no respetan nada, es todo lo opuesto a lo que se enseña en yoga, lo cual eso a veces me saca un poco de eje, la contaminación, pero bueno, viste, ya no reacciono tanto. También es porque ya conozco con qué me voy a encontrar. Otra cosa que noto, me siento muy conectado con mi cuerpo. Ya carne no puedo comer. En uno de los videos, creo que por el 6º video, yo digo que extraño el asado argentino y ahora ya no lo extraño. No podría comer carne de vaca, no por una cuestión moral, sino porque mi cuerpo no... Me siento muy conectado con este cuerpo. Siento como que es un animal que yo estoy cuidando, un animal muy avanzado. El cuerpo humano es la máxima evolución de este planeta. Entonces el yoga está buenísimo porque te conecta mucho con qué estás sintiendo. Estoy muy conectado con el corazón también, con escuchar el corazón. Y otra vez lo digo, no de forma romántica, sino cuando cierro los ojos conecto con el corazón y esas cosas que a veces parecen que son impulsos sin sentido, no lo son. Es lo que realmente, por ejemplo, yo ahora que estoy yendo a Katmandú, no sé ni con qué me voy a encontrar, pero sé que tengo la oportunidad de hacerlo, ¿no? También agradecer eso, pero sé que es ahí donde tengo que ir, no estar en Rishikesh. A mí mi espíritu siempre me tira a lo profundo, no a lo que es más o menos ahí superficial, ir bien a la fuente de las cosas. Así que bueno, me estoy yendo a Katmandú, estoy muy contento. Y bueno, yo veo que hay muchos youtubers que siempre dicen, no, que voy a hacer un video una vez por semana. Yo no me puedo comprometer a eso. Sé que cuando pare de esta vida nómade, que ya hace 7 años que soy nómade yo, que no tengo una casa, extraño tener un hogar, ¿viste? No una casa, que sea como sea, pero que sea mi hogar. Ahí siento que sí voy a poder ser más consistente, porque fíjate que ahora estoy acá en el medio del aeropuerto con una luz y como que voy armando todo un poco así nomás. Pero bueno, es así. En este momento de mi vida hay mucha inestabilidad en mis relaciones, en todo, porque es muy solitario este camino. ¿Cómo yo voy a tener una relación si mañana te digo, no, me quiero ir a Katmandú? ¿Y yo qué hago? Te va a decir por ahí otra persona. Y bueno, viste, como que es muy individual esto. Por eso si vos estás en un camino espiritual, tenés que estar dispuesta a pasar mucho tiempo solo o sola.
porque cada espíritu tiene su propio camino, no podemos caminar junto con otra persona, lamentablemente. No se puede. Yo cuando estaba en el ashram éramos miles de personas, pero yo estaba completamente solo, porque cada uno estaba en su camino. Y está bien que así sea. A veces me enojaba porque digo, como argentino que me gusta compartir con amigos, todo, bueno, no se puede ahora. Pero este espíritu que está buscando ya comunidades, yo siento que me gustaría probar vivir en una comunidad, encontrar mi comunidad también como artista, mi tribu. Cada uno tiene una tribu, no es que vivamos a vivir en una ciudad y somos todos, no sé, yo lo veo así. Hay gente que podrá pensar distinto y está muy bien, pero yo como persona sensible que está en este camino ya no me siento a gusto en una ciudad convencional donde cada uno está persiguiendo su bienestar individual sin importarle nada del otro. No me siento así. Y me voy a encontrar una comunidad, así que voy a buscar cuando termine mi camino espiritual, que yo ya diga, bueno, ya me encontré, estoy en eje, sé cómo mantenerme así, que lo estoy logrando. Es una práctica diaria, todos los días, como lavarte los dientes. No hay un día que yo no haga la práctica, porque si no funciona. Triste pero real. Estaría bueno hacerlo una vez por semana, porque a veces no tenés ganas de levantarte a las 5 de la mañana, la verdad. Pero ya como desconecto del cuerpo, digo, bueno, el cuerpo está cansado, me levanto, lo levanto, es como levanto a este animal que cuido tanto, que es este que está hablando, que lo quiero mucho. Eso es algo que agradezco mucho de todo este camino. Me quiero mucho, me amo y me estoy respetando. No estoy más enojado. ¿Por qué? ¿Qué me pasó a mí? Yo de chiquito no tuve una familia que me dé amor. Mi mamá estaba muy ocupada con sus problemas mentales, emocionales. Mi papá se murió cuando yo era chiquito, entonces yo no fui amado como me hubiese gustado también. Entonces lo que estuve leyendo y viendo es que cuando el niño no se siente amado, piensa que tiene un problema psicológicamente. Esto no es que es subconsciente. Piensa, hay un problema en mí, no me aman, entonces me quiero morir. Quiero morir porque no me aman, no soy bien recibido, no soy celebrado acá en esta familia. Soy un problema, me quiero morir. Esto lo explica muy bien Alejandro Jodorowsky. Es un gran maestro. Entonces viene eso en el subconsciente, de que yo soy un problema, de que hay algo mal en mí. Entonces vivo una vida así, como yo tengo un problema. Y bueno, estuve muy enojado también con mi mamá. Cuando estuve en Tailandia la llamé. Tuve muchos años sin hablarle. La llamé, le pedí perdón, porque pronto voy a publicar un libro. Bueno, ya se publicó, pero no masivamente. Ya se va a publicar masivamente y hay algunos poemas que hablan muy duro sobre mi mamá. Porque ella intentó suicidarse cuando yo era chiquito. Estuve muy enojado yo con ella. Pero ahora la puedo entender y sé que ella tuvo sus cosas con sus padres también, como yo lo tuve con ella. Esto es como si todos fuesen culpables, pero nadie tuviera la culpa. Porque si nos vamos remontando en el árbol genealógico, todos tuvieron sus mambos, sus problemas, y es como que cada vez van haciendo lo mejor que pueden. Así que eso es un gran alivio para mí. Haber sanado la relación con mi mamá fue... Y conmigo, con este acá que está hablando, que tantas cosas pasó y uno tiene que ser su mejor amigo, no su enemigo, o pensar que hay algo mal con uno. No hay nada mal con nosotros. Pero bueno, el tema del subconsciente es un gran tema, y el yoga lo que hace es como sacar a la luz todo eso. Sacar a la luz. Yo, por ejemplo, hay días que estoy practicando Hatha Yoga, las asanas, y me acuerdo de cosas cuando tenía 2 años o 1 año. Bueno, y más también, ¿no? Pero hasta dónde este cuerpo es como un disco duro que va almacenando memoria, no solo en el cerebro, sino en todo el cuerpo. Cada célula tiene memoria. Eso lo explica muy bien Sadhguru. Yo con todo esto no pretendo ser un gurú ni nadie así que quiera dar lecciones de filosofía o de yoga, ni mucho menos. Solo comparto cómo vivo yo mi experiencia y está bueno empezar a unirnos, porque
¿Qué pasa? A veces yo siento que soy un bicho raro, pero cuando me pongo con otra persona que está en un camino parecido, es como, no estoy solo, no estamos solos. Somos un montón de personas que nos estamos queriendo sanar, ser más conscientes, cuidar más nuestro planeta. Entonces hay que unirnos y vivir en comunidad, porque si no somos muy vulnerables. Este sistema es muy hostil. Es muy hostil el sistema como está planteado. Las personas que nos gobiernan no nos importa si cumplimos nuestros sueños, si somos felices, no nos importa. Lo único que quieren es utilizarnos para su bienestar. Una cosa egoísta del ego que ya quedó atrás. La nueva era de la Tierra no es así. Es más comunitaria, más de ayudarnos, más de estar conectados con nuestra esencia, con nuestro planeta, no destruirlo, no maltratar a los otros seres, a los animales, a las otras personas de otras nacionalidades, de los países. Los países son un invento. Los países, los partidos políticos, todo lo que está hecho para hacerte creer que estamos separados de un otro es para controlarnos y para hacernos sentir que estamos solos contra el mundo. Y no, primero no estamos solos, siempre estamos unidos a todos y no estamos en contra del mundo, sino a favor. Entonces bueno, me parece otra de los objetivos de estos videos es que si vos lo ves y conectás, por favor, nos escribamos, empecemos a hacer una comunidad. Si YouTube es una red social, ¿cuál es la diferencia entre YouTube y Instagram y todas estas cosas? Está bien, a veces son entretenimientos y hay que usarla de manera inteligente, no para perder el tiempo. Se me hizo muy largo el video. Bueno, ya lo voy cerrando, que me quedé sin almacenamiento, sin memoria en el teléfono. Lo que decía, que las redes, si las usamos para bien, para conectarnos, para consumir contenido que nos enriquezca, es una gran herramienta. Pero si es otra herramienta de control y programación, como era antes la televisión o el diario, estamos perdidos. Entonces, bueno, conectemos. Escribime en un comentario o un mensaje, lo que sea, pero como conectemos y nada. Empecemos a construir una comunidad, aunque sea virtual al principio. Espero que estés muy bien.